Muy buenas tardes. A nombre de la Municipalidad de Lima y de la Gerencia de Cultura, les damos la bienvenida a nuestro conversatorio Educación en Museos, Experiencias y Perspectivas. Este es parte de nuestro programa Escuela de Mediación y voy a ser la moderadora. Mi nombre es Priscila Stornayolo y soy la coordinadora de Programas Públicos y Mediación. Hoy día nos acompañan tres profesionales muy experimentadas del campo de los museos. Tenemos a la artista plástica y especialista en educación, magíster en museología, Marcela Tristancho. Ella se conecta desde Bogotá y en la actualidad es coordinadora del equipo de territorialización del Museo de Bogotá. Es profesora también en la maestría en Infancias Culturas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y ha sido coordinadora educativa de los museos de Bogotá y de arte moderno de la misma ciudad. También contamos con la participación de Marilu Ponte. Ella es gestora cultural con estudios en arte y diplomada en gestión de proyectos e iniciativas culturales por la Pontificia Universidad Católica. Cuenta con 20 años de experiencia en gestión pública y privada de espacios y proyectos culturales. Fue responsable de la gestión administrativa y cultural del proyecto de construcción del Museo de Arte Contemporáneo de Lima y trabajó como gerente en dicho museo, desde su inauguración por espacio de 5 años. Actualmente es responsable de la programación cultural del Museo Metropolitano de Lima, de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y nos acompaña también Elisa Granda, quien es licenciada en Educación Primaria y diplomada en Gestión de Empresas e Iniciativas Culturales, en ambos casos por la Pontificia Universidad Católica. Ha sido maestra de aula de niños y niñas y adolescentes en contextos diversos y ha elaborado en proyectos sobre desempeño docente. Desde hace unos años trabaja todo lo que es educación en museos y estuvo a cargo de este tema en el Museo de Otma. ¿Sí? Muy buenos días con todas. Como hemos mencionado, el tema que nos une hoy día es educación en museos y vamos a comenzar con un tema, ¿no?, base, que vendría a ser cuál es la relación entre la función educativa y los museos. Para ello le vamos a solicitar a Marcela que nos dé una breve introducción al respecto. Marcela, cuéntanos, ¿qué podemos decir sobre esta relación que hoy en día se ha vuelto tan importante, ¿no? Ha cambiado un poco la visión de los museos. Pues mira, yo pensando un poco en el tema que nos proponías para el día de hoy, monté algunas diapositivas. Entiendo que tenemos unos 10 minutos más o menos para conversar en esta primera introducción. Me hice pues igual la pregunta crítica un poco, ¿no? Que es la misma que nos hacemos los educadores y sobre todo con la que nos interrogan a las personas que estamos en las áreas educativas de los museos, ¿no? A propósito de la pertinencia de la educación, el papel de la educación, si hacemos activismo en la educación, que son interrogantes que hemos estado teniendo mucho estos días también, ¿no? ¿Cuál es ese sentido de la educación? En Colombia tenemos una ley que es la ley 115 que caracteriza como las formas de educación en los distintos contextos y a los museos se nos asocia con una clase muy especial de modelo educativo que es la educación informal. Entonces, pues quería contarles un poquito el contexto y mostrarles algo de lo que hemos hecho en distintos campos, en el Museo de Bogotá y en otros espacios, y que pues que ha sido muy interesante tu pregunta porque realmente me ha también cuestionado un poco el sentido de lo educativo, ¿no? Y quisiera aclarar un poco, o pues más bien me ha aclarado a mí mismo que lo educativo tiene en mi caso mucho que ver con lo vital, con lo humano, ¿no? Entonces, quería más bien dejar que fueran las imágenes las que hablaran por mí y contarles algo de lo que ha sido esa experiencia con lo educativo, cómo nos hemos interrogado. Entonces, en principio, la pregunta es educar, cómo se da este proceso y el aprendizaje-enseñanza, cómo se suceden estas actividades de aprender y enseñar.
que para mí la verdad han sido muy, muy importantes en mi quehacer docente como artista. Entonces, también no sé, me cuestionaba mucho el tema del lugar de los museos, creo que principalmente porque he estado trabajando en un museo de ciudad y un museo de ciudad pues te confronta también con otros espacios. Para nosotros la tarea ha sido más bien salir del museo, ¿no? ¿Cómo hacer para ampliar esos espacios y para crear relaciones y vínculos mucho más fuertes y significativos con nuestros públicos, visitantes y comunidades? También esa forma de enunciarlo nos ha ayudado a entender esas distintas intencionalidades y esas necesidades con las que las personas acuden o dialogan interlocutan con el museo. Entonces, finalmente creo, y lo que he estado hablando con el equipo de mediadores, con los públicos, qué es el museo para ellos. Me ha sobresalido mucho el tema de la experiencia, un lugar donde puedan sucedernos, la experiencia sea un acontecimiento, donde también tengamos en cuenta esos conocimientos y esas vivencias con las que nuestros visitantes llegan para poder abrir así el diálogo y en esa medida también desarrollar pensamiento crítico. Y también algo que para mí como artista es muy importante, cómo se hace disfrute estético, esos encuentros. Vemos que para las personas, cuando el museo, por ejemplo, sale a su paso, hay todo un tema de comprender los contextos, también para nosotros como instituciones mantener la permeabilidad como principio, ¿no? Qué tan abiertos estamos al cambio, cómo podemos generar esos puentes para que nuestras comunidades puedan transitar entre lo privado, lo público y lo común. Aquí estamos viendo unas imágenes de una vivencia cerca de la casa en un jardín y luego una visita con estos también jardines infantiles al museo donde ellos se apropian, donde también nos enseñan que de pronto lo que hemos previsto es diferente de lo posible. En este caso, esta es una maqueta interactiva que tuvimos una exposición sobre los cerros, sobre el paisaje bogotano. Todo el mundo miraba la maqueta así y había un interactivo con mucha atención, pero cuando llegamos con los niños y niñas de primera infancia, pues lo que hicieron fue bailar en la maqueta, se tomaron el espacio del creador de este dispositivo, Carlos Moncada, ese día estaba fascinado, teniendo una niña de esa edad, y la verdad no, como que no se le ha ocurrido ese uso, y entonces lo hicimos con mucho disfrute, con mucho cuidado también, y fue muy interesante ver cómo los públicos también nos enseñan cómo interactuar, ¿no? El anterior es una exposición que tuvimos en espacio público en asocio con el Museo del Prado de Madrid y salió por 3 grandes parques metropolitanos de Bogotá, 2 metropolitanos y uno mediano, de mediano tamaño, pero fue muy chévere ver cómo visitantes inesperados, lo que podríamos llamar no públicos, estaban ahí, y ahí me pareció que hay un proceso muy interesante también de educación del museo, de que el museo se abra a otras posibilidades, ¿no? También en este tema de los procesos educativos para nosotros ha sido muy importante establecer los diálogos, eh, particularmente diálogos donde haya intergeneracionalidad, que haya intercultura, empezar a preguntarnos por temas de género, por temas de enfoques territoriales. Ante el Museo de Ciudad también nos hemos interesado por hablar con las distintas localidades, que es la manera en que administrativamente se divide Bogotá. Tenemos 20 localidades y a veces hemos hecho procesos de laboratorio donde las personas llegan al museo y otras, como les mencioné en diapositivas anteriores, hemos salido. En esa misma medida, ahí hay un tema que para mí ha sido interesante en estos últimos 5 años y medio de las vistas que llevo como con esta pregunta por los espacios por la ciudad, trabajando con el Museo de Bogotá, y es sobre las pedagogías de ciudad. En este caso, aquí estamos, la persona que está acá era la directora de ese momento, María Cristina Serge. Hicimos todo un tema de cine en espacio público. Este monumento que está acá es el Monumento de los Héroes, que queda en la entrada norte de la ciudad.
Fue muy interesante porque pudimos dialogar con un colectivo de gente que en bicicleta todos los miércoles se reúnen en la tarde en este espacio. Estaba en una exposición de cine, en torno al cine, y fue bastante satisfactorio poder dialogar con estos públicos desde esa experiencia. También hemos tenido experiencias de creación, en este caso este es el museógrafo del 2015 del Museo de Cami, y uno de los carpinteros de un barrio cercano a la Candelaria, la localidad céntrica donde nos ubicamos, de Juan de Dios, que nos ayudó a desarrollar los muebles, la museografía que usamos durante un tiempo, incluso muy divertido. Ellos llamaron a ese estilo que habían hecho clásico moderno, porque era como la unión de la propuesta museográfica que en algún momento había propuesto el museo, junto con los saberes y diseños de los carpinteros. Aquí también estamos haciendo con profesores unos mapas para interacciones, para ordenar visitas y procesos educativos con colegios. Igualmente en el marco, por ejemplo, de la exposición del Prado, el equipo educativo pues sale, conversa con la gente, se enfrenta a nuevos problemas, digamos, y para mí es una acción un poco mutante, digamos, el equipo está en constante transformación, y eso también nos ha afectado positivamente porque también nos indagamos como institución que va creciendo, que va cambiando, que va transformando. En ese sentido hemos explorado espacios también cercanos, en este caso la plazoleta del Chorro de Quevedo, donde hay un consumo de chicha muy hacia el turista, pero también entonces estábamos dirigiendo esa pregunta. Sé que en el Perú tienen, por ejemplo, el tema de la chicha morada y el consumo del maíz. Acá también hace parte de nuestra memoria, de nuestro ADN patrimonial, entonces ha sido muy satisfactorio conversar con esos públicos, visitar a las personas que tienen estas ventas, hacer un museo vivo. Nosotros llamamos un poco los archivos vivos. Este es uno de los mediadores, Leonardo, de ese momento en el espacio público, hablando con las personas con las que hacemos recorridos urbanos también, o en la época lo hacíamos, ahora ya está a cargo de otra dirección del Instituto de Disfrutar el Patrimonio Cultural, del cual depende el museo. Pero entonces nuestro planteamiento ahí también es que esa educación, esos procesos educativos se den en un formato más bien de aula abierta, donde la ciudad es un espacio donde se suceden esos aprendizajes. Igualmente en otros ámbitos, esta es la Feria de Arte de Bogotá, ARBO. Esta fue la edición de 2018, aquí estamos con el equipo de mediadores para estos eventos. Esto ya es independiente del Museo de Bogotá, es otra clase de mediación más centrada en el arte, pero también me pregunté un poco cómo suceden estos procesos educativos en estos momentos. Y aquí pasa algo muy interesante, es que se conforman comunidades de aprendizaje muy cohesionadas en tiempos muy cortos, porque esto es una carrera de un mes preparando todas las actividades y luego 3 días de ejecución, 3 o 4 días que dura la feria. Entonces es una intensidad muy grande y se crea esta comunidad de una inmensa curiosidad, de una generosidad muy grande en el intercambio. Hay unas metodologías asociadas, entonces invitamos formadores, sobre todo en educación artística, en mediación de educación en arte, y nos hacemos preguntas. En este caso, esta jornada, por ejemplo, fue liderada por Tatiana Quevedo del Museo de Arte Contemporáneo, la gente del área educativa, que nos tenía preguntas muy pertinentes y nos indagamos con interrogantes como qué es la mediación, cómo sucede, con quiénes. Los mediadores también hacen sus propias preguntas, como qué objetos tendrías en este espacio. Y eso va desencadenando unas miradas muy desde, en este caso, por ejemplo, enfoques como el pensamiento, el art visual thinking, pero creo que esto es muy consistente con todo el tema de museología crítica. Igualmente nos hemos relacionado con enfoques como la museología social,
Esta diapositiva corresponde a un encuentro que tuvimos con poblaciones indígenas en el Museo Bogotá en 2018, preparando la reapertura de la sede, digamos, de la exposición permanente del museo. Y estas personas son Sandra Jacanamijoy y una compañera pertenecientes al Cabildo Indígena de Suba. Colombia tiene una gran riqueza etnográfica, tenemos más o menos 100 pueblos indígenas y tenemos 68 lenguas, digamos, activas, de las cuales 14 lenguas, idiomas se hablan en Bogotá, por ser una ciudad donde tenemos un alto número de migración. Entonces nos pareció muy pertinente invitar a estos grupos a conversar. Posteriormente escribimos 14 saludos de estos pueblos y los ubicamos a la entrada del museo como una manera de marcar esa riqueza y esa diversidad. Nos parece que, por ejemplo, algo muy básico en lo educativo es eso, cómo nos relacionamos con el otro, el simple hecho de saber que hay un saludo en una lengua como la Kamsá o la Inga, que hablan ellas, son hablantes son ingas de procedencia del Sibundoy. Entonces, eso enriquece la experiencia del visitante. Para muchos de nuestros niños y niñas que nos visitan, aprender una palabra en lengua es una experiencia pertinente, los emociona mucho y muchas veces es como lo que más se les queda o lo que más retienen de la visita al museo, es esa experiencia con haber conocido sobre esa riqueza. También nos hemos, en esta, digamos, tarea de repensarnos lo educativo, nos hemos propuesto ampliar canales y redes. En este caso, esta niña que está aquí se llama Marianita Imaginación, que nos visitó en el museo. Es una youtuber con muchos seguidores. Nos interesa mucho que nos cuenten desde afuera también cómo nos ven, qué cosas quisieran aportar al museo, qué hay que para transformar. En ese sentido hemos tenido también emisiones de programas radiales desde el museo con temas. Nos quisiéramos convertir en algo muy cercano a la experiencia cotidiana de la gente. Y por eso mismo hemos ido a distintos sitios. En este momento estamos en un diálogo con una localidad muy grande que tiene Bogotá, que se llama Ciudad Bolívar, que es una pequeña ciudad en sí misma, tiene más o menos 1,5 millones de habitantes. Este es un museo y la persona que está de espalda se llama José Chacón. Él ha liderado esta recolección de aproximadamente unas 200 fotografías que hablan de la evolución de la localidad. Entonces con José hicimos un proceso de pedagogía situada muy interesante y fue un intercambio pedagógico. Él nos invitó a su museo, conocimos el entorno, posteriormente él viajó, nos visitó en el museo. Hicimos un taller de formación con los anfitriones culturales, que es como se llaman a sí mismos los guías, los mediadores de ese museo del barrio, digamos, de Ciudad Bolívar. Y luego ellos volvieron al barrio a hacer otros recorridos en un proceso de ida y vuelta, pues que esperamos poder dar continuidad este año, en que el museo está liderando y generando conversaciones para un museo que se va a construir allá, que se llama el Museo de la Ciudad Autoconstruida. Entonces, digamos que particularmente a mí desde lo educativo, digamos, la tarea ha sido abrirnos a esos espacios, a esas realidades. En este caso tenemos un taller donde las personas se preguntan alrededor de la idea del monumento y de cuál sería como esa diversidad y riqueza que ellos quisieran aportarle a la ciudad. Salieron, por ejemplo, muchas cosas con el tema ambiental. Hemos tenido un viraje grande, una cercanía con la educación ambiental, y en esa dirección hemos establecido espacios de trabajo con distintas poblaciones y distintos entornos. Estos son unos chicos jóvenes, son de bachillerato, o sea, el último año de su ciclo de formación. Antes de ingresar a la universidad, que se especializan en guianza turística con un sitio de capacitación de formación que es el SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje.
Ellos están un tiempo en el museo, esto fue en 2015, perdón, nos acompañaron casi un año y hacían parte de nuestro equipo educativo, digamos, y fue muy interesante también indagarnos sobre esas pedagogías con estos adolescentes que a veces son de los grupos menos, con los que menos dialogamos, ¿no? Los museos siempre, pues creo que el ejercicio es estar en constante pregunta para saber qué públicos de pronto estamos dejando de lado o quienes no nos visitan para convocarlos. Y este trabajo con los adolescentes fue muy, muy interesante, al punto que hoy en día, bueno, no se ve la cara, pues es Paula. Paula terminó trabajando en museos, lo mismo Diana acá, entonces creo que hay ahí unos vínculos que se van estableciendo y que también van generando procesos de vida. Otro aspecto que hemos abordado es conectarse con el territorio y en esa conversación tocar una hoja, también transformar ese imaginario que los museos somos intocables, ¿no? Entonces para mí el jardín y el huerto han sido espacios fantásticos que ayudan a transmitir conocimiento, a que haya transferencia de conocimientos, por ejemplo, entre familias. Los papás le cuentan a los niños o los adultos mayores nos amplían el conocimiento a nosotros como equipo de ese museo. Este es un espacio que es muy particular, es muy estrecho, entonces en el museo casi que no podemos verlo mucho porque es un lugar medio de tránsito. Aquí hay fotos. Aquí está Sandrita Jacanamijo y la foto que los mostré antes. Y acá en la pared hay las historias de lo que le pasa a la gente en la ciudad. Y eso son historias de a pie, ¿no? Gente que podríamos salir y encontrar al frente o en cualquier barrio o en una tienda. Entonces es también el espacio donde las personas se identifican y se reflejan. Una actividad que hacemos es pedirles que como memoria viva, como archivos, de memoria nos cuenten alguna historia representativa de lo que es vivir la ciudad. Y creo que hay unos procesos de pedagogías también colectivas y de educación hacia lo comunitario, hacia lo común. Nosotros siempre insistimos mucho que somos museos públicos, somos un museo público de libre ingreso y ese museo lo sostenemos entre todos. Entonces nos parece que construir ese sentido de lo público, pero luego pasar a un sentido de lo común, ¿no? ¿Qué es público, pero qué habitamos, qué significamos, cómo los llenamos de sentido? Eso, digamos que para el equipo ha sido muy importante en su vocación educativa porque es desarrollar ese sentido de pertenencia y también estar dispuestos al cambio. Me parece que eso ha sido como muy, muy importante, no dar por sentado las verdades, sino que estar siempre en un estado como de alerta pedagógica, ¿no? A qué hay que atender, cómo transformamos, y ha sido un aprendizaje muy, muy grande. También hemos invitado colectivos distintos, en este caso es el colectivo Origen que nos ha visitado. Ay, Dios, voy a ir cerrando, porque estamos en el tiempo. Entonces voy a volver y creo que se ha centrado mucho en establecer estas pedagogías de ciudad, estas formas de aprendizaje desde lo colectivo, desde sentirnos parte de, nos ha parecido como entablar ese diálogo para mí como pedagoga ha sido importante. Esto lo he hecho en el museo. Pero también he eso y ha sido fundamental poder estar en este diálogo. Digamos que he tenido esa suerte de poder viajar durante estos años por el país. No, a mí me parece que lo más importante de la educación en museos es poder generar esas en las distintas comunidades y lo resumiría un poco de esa manera. Pues quedo muy atenta a escucharlos y yo creería que en esta primera parte pues quedaría acá para poder dialogar ya con nuestras acompañantes en este encuentro.
Muchas gracias, Marcela. Sí, ha sido muy interesante conocer todas las experiencias que has tenido, ¿no? Y eso de conectar con diferentes comunidades, no solamente con las que ya viven al museo, sino ir a buscarlas afuera de la ciudad, es bastante importante. Ahora, también eso nos lleva a preguntarnos, con todas estas ideas en mente, cómo llevar a la práctica esta función educativa del museo, lo cual tú ya nos has explicado cómo se estaba llevando en Bogotá, pero acá en Lima también con Marilu Ponte vamos a conocer un poco más al respecto. Marilu, te doy pase a ti. Hola Priscila, Marcela, Elisa, un gusto estar con ustedes. Voy a contarles un poco la experiencia desde el Museo Metropolitano, que es lo que estamos trabajando con el equipo en este momento en el cual nos encontramos en una situación muy, muy especial, que es la pandemia. A ver, déjenme ver si puedo iniciar la presentación y ustedes pueden ver. Entonces, sobre la experiencia del equipo de programación cultural del Museo Metropolitano, nosotros, para poder desarrollar o diseñar nuestra planificación, hemos primero investigado cuáles son nuestros recursos, y nuestro principal recurso es el edificio donde nos encontramos. Este edificio que fue construido para ser el Ministerio de Obras Públicas en la época de Leguía, para celebrar el centenario de la batalla de Ayacucho, fue inaugurado en 1925 y forma parte del conjunto arquitectónico del Parque de la Exposición, un edificio que queda en el extremo opuesto al del Mali, ¿no? Acá, como ven, hay una foto histórica de 1925, se construyó en 2 etapas, en los 2 primeros pisos, y luego los 2 pisos siguientes. Nosotros ofrecemos ahí historia de la ciudad, es un registro de la historia de la ciudad que está dispuesta en los 3 pisos del museo y con el cual podemos recorrer desde Lima prehispánica hasta Lima republicana. Para poder hacer realidad este trabajo, somos varios equipos los que logramos llevar a cabo la labor del museo: el equipo administrativo, el de infraestructura y mantenimiento, el de limpieza, el de programación cultural, del que yo formo parte, los técnicos audiovisuales, que son los que mantienen las cabinas de control al día, y el equipo de seguridad, que es el que le da la bienvenida. Nosotros hemos decidido desde el año pasado que todas las personas que participan del museo pueden ser los diseñadores de nuestros programas culturales. Voy a contar en las siguientes diapositivas la experiencia que hemos seguido para poder desarrollar nuestras actividades. Para empezar, hemos tenido que estudiar para qué nos visita el público, el museo. Hay diferentes motivos por los cuales el público asiste a estos espacios, en nuestro caso, ¿no?, el Museo Metropolitano de Lima, para la tarea escolar, para cumplir una actividad familiar, por interés propio. Hay personas que vienen también de manera independiente, ¿sí?, sin acompañantes, porque es un buen plan de amigos. El fin de semana estás en el centro de Lima, que pasas por el Parque de la Exposición y llegas al Museo Metropolitano, porque estás de vacaciones en Lima. También hay mucha gente que viene de las diferentes regiones del país y el Museo Metropolitano forma parte de sus intereses, no solamente los turistas extranjeros van de museos, porque forma parte de la actividad de tu centro de acogida o de participación vecinal. Nosotros trabajamos mano a mano con otras áreas de la municipalidad, como son la sugerencia de educación, la DOMAPET, que ve personas con discapacidad, la de participación vecinal, desarrollo social. Y finalmente están los jóvenes que van a hacer trabajo de investigación al museo, ¿no?, que están estudiando turismo, administración, historia del arte. Bueno, pues para todos ellos nosotros tenemos que definir qué es lo que podemos hacer juntos. Creo que, como estado viendo la experiencia anterior de Marcela, la idea de un museo no es solamente yo voy a ofrecerte un conocimiento, vamos a participar juntos y vamos a crear a través del diálogo un nuevo conocimiento, una nueva experiencia. Definimos 4 ejes transversales en nuestros programas. Empezamos con la accesibilidad. Era importante que el espacio se sintiera un espacio abierto, sin barreras, abrir rejas, colocar
banners, banderol, algún tipo de señal que hiciera que el barrio conociera que el espacio estaba ahí presente y que no era solamente ese edificio monumental que daba la impresión de pues, que no podías entrar. Había que definir también un programa inclusivo que hacer que las poblaciones de las diferentes comunidades se sintieran cómodos, que pudieran ingresar al museo libre. Para ingresar a la visita principal, la que son 3 horas de recorrido, pagas una entrada, pero para las actividades de ingreso libre del museo, todas son a beneficio de la población. Nosotros vamos colocando dentro de nuestras actividades estos ejes, ¿no? La interculturalidad también importante, porque Lima no solamente es la Lima antigua, la Lima clásica, es una Lima nueva en la cual todos podemos reconocernos. Y el fin último de nuestra planificación es hacer que nuestro museo sea un espacio participativo, un espacio dinámico, que no solamente sea un lugar donde tú vas a recorrer las salas, sino en la cual tú puedes participar, en la cual tú puedes sentirte acogido y formar parte del espacio. Bueno, ideas teníamos muchísimas, con Talía Trejo, que es una de nuestras promotoras, y con Diana Quispe, de las tres, decidimos que había que simplificar y que había que concentrar nuestros intereses en 4 programas mucho más definidos que pudieran abarcar todo lo que les acabo de contar, ¿no? Empezamos desarrollando nuestro programa Hijos e Hijas de Lima para poder demostrar que la participación en la construcción de nuestra identidad, de la memoria, de la historia y también de la cultura y el desarrollo social es y tiene que ser participativo y equitativo. Si bien nuestra historia está contada con una voz muy masculina, nosotros teníamos que hacer que a través de la mediación y a través de las actividades se sintiera una forma diferente, una forma mucho más equitativa, en la cual ambos géneros, personajes masculinos y femeninos, participaban. Desarrollamos un programa que es Historias de mi ciudad, donde vamos trabajando identidad y patrimonio a través de diferentes actividades, tanto las visitas temáticas como la creación de video playgrounds y otro tipo de actividades que se van desarrollando en función a las 27 salas que tenemos en nuestro espacio. Luego también había que reconocer que el museo, al ser museo audiovisual y no necesariamente patrimonial por su colección que aún no la tiene, era importante darles impulso hacia la expresión audiovisual. Los jóvenes, los niños, los adolescentes, también los adultos, sintieran que el museo también podría darles la oportunidad de expresarse a través de nuestros talleres y nuestras actividades. Y este verano creo que logramos esa experiencia, hasta que nos interrumpió la pandemia. Y luego también era importante reconocer que el público más fuerte del museo es el público escolar. Los docentes de la ciudad utilizan el Museo Metropolitano para poder reforzar lo aprendido en clase o para poder profundizar un detalle, para que la vivencia sea más activa en el espacio. Nosotros teníamos que desarrollar actividades, recursos educativos que pudieran hacer que la experiencia en el museo sea mucho más dinámica y más reflexiva también. En verano construimos un taller especial de audiovisual para los niños, para los jóvenes, para los adolescentes y también para los adultos. Pero decidimos que ese taller no podía decidirlo únicamente las 3 personas que formamos parte del equipo creativo y que teníamos que involucrar no solamente a los mediadores, que son los que trabajan con nosotros en el día a día, bueno, que ahora por el tema de la pandemia no los tenemos tan cerca, pero que también pudimos involucrar al equipo administrativo, al equipo de vigilancia, al equipo técnico, pues que todos ellos representan los perfiles de nuestro público potencial. ¿Qué mejor que ellos nos podían indicar hacia dónde dirigir esta próxima actividad que íbamos a desarrollar de talleres audiovisuales y talleres creativos en el Museo Metropolitano, que fueran diferentes a lo que estábamos ofreciendo, que se ofrecían en otros espacios. Iniciamos un laboratorio de colaboración en el cual todos participamos, todos
desarrollamos las ideas y luego tuvimos que concentrarlas para poder generar la propuesta. Y aquí vemos en ejecución la propuesta. Aquí están los niños, los jóvenes y los adolescentes totalmente apropiándose del espacio del museo y desarrollando la actividad en los diferentes ambientes en los cuales podían pasar desde la Lima prehispánica a la Lima virreinal o la Lima republicana e ir metiéndose en el papel de los personajes y conociendo de una manera mucho más activa y participativa los contextos históricos de nuestra ciudad. Y bueno, finalmente aquí ven los cierres de los talleres que tuvimos ahí, el taller para niños y niñas, un viaje a través de la historia, lo pueden ver en la imagen de la derecha, de los jóvenes con los que creamos videos que luego hemos subido a las redes sociales, y también el taller para adolescentes, que tenía un mix de arte integral y también de audiovisual. Bueno, finalmente nos alcanzó la pandemia, nuestras actividades que empezaron con mucho impulso, con muchas ganas de poder seguir invitando a la gente a participar y a colaborar con nosotros, se quedaron suspendidos. Y ahí fue necesario hacer una pausa y pensar hacia dónde vamos, y ahora qué hacemos, qué podemos desarrollar o presentar para que los públicos sigan en contacto con nosotros, para poder seguir siendo útiles para los docentes, para que los jóvenes se sigan sintiendo parte del museo, ¿no? Para poder llegar a ellos. Y eso nos llevó a poder desarrollar unos recursos diferentes. Nosotros no podemos, como les estaba comentando, hablar de una pieza de la colección. No tenemos una colección, pero tenemos una historia viva, tenemos una historia que podemos seguir conociendo y que podemos seguir compartiendo. Y ahí es cuando nosotros decidimos utilizar los recursos para poder ponernos en contacto con ellos. Desarrollar videos playgrounds, trivias, imágenes, en fin, una serie de recursos audiovisuales que pudiéramos mostrar en las redes sociales del museo, en la página web de la municipalidad, etcétera. Y también hemos estado tratando de responder a las necesidades que nos iban alcanzando los docentes y las personas que visitaban el museo. ¿Qué es lo que les faltaba conocer que el espacio no les daba? Por ejemplo, cuando llegamos a Lima Republicana, llegamos hasta Lima de 1950 y de pronto teníamos que parar porque el guión se quedaba ahí y la gente se quedaba con ganas de saber ¿y qué pasó después? O cómo se creó la ciudad, qué elementos adicionales podemos conocer. Y hemos ido generando, por ejemplo, en el programa Historias de mi Ciudad, pequeñas historias de los distritos de Lima. Estamos también generando algunos videos en los cuales tú puedes visitar el museo de manera virtual, por el momento, ¿no? Y dentro de esos programas hemos continuado con nuestros ejes transversales. Seguimos desarrollando servicios con lengua de señas peruanas en este momento para poder acercarnos más a la ciudad. Seguimos desarrollando interculturalidad, nos seguimos comunicando con el público. Ahora que no podemos brindar las actividades físicas, pero sí podemos dialogar en quechua, por ejemplo, presentar nuestra historia contada en el idioma materno, en el cual habla un gran porcentaje de la población en Lima. Y bueno, ahí hemos ido llegando y seguramente se nos van a seguir ocurriendo mucho más ideas que vayan de acuerdo a estos ejes que hemos estado comentando, ¿no? La participación, el espacio dinámico, la interculturalidad, la equidad, la inclusión, la accesibilidad. Y pues estamos todavía con la ilusión de poder reabrir el espacio, con ganas de volver a conectarnos. Este es el equipo con el que hemos trabajado hasta el verano y estoy segura que vamos a volver a trabajar con ellos muy pronto. Disculpen que haya corrido un poco, pero como el tiempo estaba corto, debí alargar un poco la inercia y más bien con ustedes, ¿no? La idea que me transmitió Priscila, ¿no? De hablar sobre la planificación y la ejecución era un poco el autoanálisis, ¿no? La evaluación de cómo hemos logrado llegar a este punto.
había que preguntarse y había que responderse, y a partir de ahí es que hemos diseñado y ejecutado nuestros planes de trabajo. Ok, muchas gracias, Marilu. Nos quedamos, creo que, con dos ideas claves sobre el Museo Metropolitano, que en primera instancia es responder a las necesidades de nuestro público, ¿no? Evaluando qué es lo que buscan, qué es lo que necesitan en el museo. Y en segunda instancia, pero no menos importante, el trabajo en equipo que han estado desarrollando, no solo con el equipo creativo, sino con todos los que participan para dar vida a este museo. Ahora, ya hemos visto dos ejemplos de planificación y ejecución y cómo se está llevando a cabo la función educativa en diversos museos. Y bueno, nos toca ahora ver el tema de qué hay detrás de esta función educativa. Hay ciertos enfoques que podemos ver o que podemos conocer. Para ello queríamos la participación de Elisa. Hola Elisa, espero que nos puedas dar luz sobre esto. Muchas gracias. Hola Cristina, ¿qué tal? Hola, hola Marilu, Marcela, muchas gracias por la invitación. A ver, voy a compartir pantalla. Creo que me colgué. Creo que Marilu tiene que dejar de compartir pantalla. Ahí está. Ya está. A ver, ¿ahora sí me escuchan bien? Priscila, ¿tú me escuchas? Sí, te escuchamos bien. Se congelan. A ver, dame un instante, voy a buscar la pantalla. Ya está. A ver. Aquí. No. Ahora sí, ¿se ve mi pantalla? ¿Está todo ok? Sí, todo ok, Elisa, se ve bien la pantalla. Ya, buenísimo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar acerca de los enfoques detrás de la práctica y quiero acotar que voy a hacer esto a partir de mi experiencia. Yo soy educadora, trabajo en museos hace ya varios años, sobre todo en museos que tienen colecciones de Perú antiguo o de la época virreinal. Y he trabajado sobre todo, porque como lo han comentado las compañeras anteriores, el público escolar es el público mayoritario de los museos. Entonces, los ejemplos que ponga, las cosas que diga van a tener mucha vinculación con este público y con los temas que les he mencionado. Para mí es súper importante, cuando me plantearon los enfoques detrás de la práctica, pensé en esta imagen en la fotografía, cuando uno toma una foto y decide enfocar un punto y lo demás aparece difuminado, desenfocado. No es que no exista el contexto, sino que uno elige hacer foco literalmente en algunos puntos de la realidad. Y creo que sucede lo mismo cuando hablamos de museos y de educación en museos. Entonces, bueno, para mí las miradas que configuran la manera de hacer educación en museos tienen que ver con tres temas, ¿no? Que son cómo vemos el museo, qué es un museo para nosotras, quiénes son los públicos, cómo los vemos, y qué significa hacer educación. En el caso de esta presentación voy a hablar de los dos primeros puntos porque el tercero es súper amplio, ¿no? Igual, bueno, una cosa está vinculada con la otra. Antes de empezar, quisiera comentar también que, a ver, los museos ahora los vemos como espacios que deben de representar la diversidad cultural, por ejemplo, como espacios democráticos, pero es importante recordar que los museos no nacieron con esa mirada y más bien nacieron, digamos, como espacios de la alta cultura, donde se decía qué era lo válido y qué no, ¿no? Espacios, digamos, de élite. Entonces, es posible que mucho de eso, con lo que nacieron los museos, se filtre hasta la actualidad y es importante, a mi parecer, reflexionar sobre ello y sobre esto va esta presentación. Lo primero es que quería rescatar una idea que da Nuria Rodríguez. Ella señala que el museo no es un espacio neutro. Ella dice que la historia de los museos se puede explicar como la historia de una relación entre, por un lado, las instancias de poder
poder político, poder económico, poder cultural, que nos dicen qué contar. Este qué contar tiene que ver con sus necesidades, con sus intereses, con su mirada a la realidad. Esta relación entre las instancias de poder se da con el curador, la curadora, departamento de curaduría, que construye un relato a partir de las piezas, y este relato naturalmente responde a ese qué contar. Un sujeto más, un grupo más dentro de esta relación son los públicos, que acuden al museo y que reciben el relato y lo socializan en sus diferentes espacios. He puesto reciben con cursiva porque, como veremos, las personas no reciben como un vaso vacío todo lo que pueda venir de afuera. El reciben es un, ok, toman lo que el museo pueda contar, pueda decir de manera explícita, de manera no explícita, me refiero a decir con palabras o decir con la organización de las piezas, con las piezas que se han seleccionado. Lo reciben y eso se conjuga con las cosas que ya creen sobre la realidad, se conjuga con las ideas, con los sentires que tienen sobre la realidad. Luego me voy a extender sobre eso. Si bien Nuria menciona que la historia de los museos, digamos, se explica como la historia de la relación entre estos tres puntos, yo le agregaría que también en esta ecuación de relaciones intervienen las áreas educativas, ¿no? Porque las áreas educativas intervienen en la construcción de los relatos, ya sea a partir de la visita guiada que plantean, de las actividades que deciden hacer, y en algunos casos porque también pueden trabajar con los departamentos de curaduría, ¿no? Entonces, si hablamos que el museo no es neutro, nos preguntamos, ¿el museo cuenta la historia, así como existe una historia de Colombia, una historia de Perú, una historia de Brasil, o cuenta una historia, ¿no? Yo me inclinaría a decir que el museo cuenta una historia, cuenta una versión de la historia que tiene que ver con unos intereses, con una mirada de la realidad. Y para eso tengo dos ejemplos. El primero, por ejemplo, el sahumador. Tenemos un sahumador de plata del siglo XIX. El que yo en el museo decida hablar de que este sahumador está hecho con unos hilos de plata, ¿no? Y que se usaba, no sé, en determinada época, por determinada, y para por ejemplo, es una mirada de la realidad. Evidencia que elijo yo contar sobre esa realidad. De pronto elijo hablar sobre la clase alta y los lujos de determinada época. Es diferente la mirada que puedo tener si yo decido hablar más bien sobre las manos que hicieron ese sahumador, ¿no? ¿De dónde vino esa plata? ¿Quiénes extrajeron ese mineral de la tierra, ¿no? ¿Quiénes lo trabajaron? ¿Quiénes tuvieron la maestría para tejer los hilos y hacer una cosa tan hermosa? Elijo priorizar a otros personajes, elijo problematizar tal vez la realidad de una determinada manera, ¿no? Otro ejemplo es la otra imagen, que es el del soldado y la rabona de Pancho Fierro, ¿no? Si yo decido hablar en un museo solo sobre el rol de los hombres, también estoy marcando una postura frente a la realidad. Y si tengo esta pieza, es aún mayor, digamos, se nota aún más porque en esta pieza se evidencia, pues, si, digamos, hacemos lectura visual, podemos ver cómo está vestida la rabona, podemos pensar en todo el esfuerzo físico que está haciendo, podemos hablar del rol de las mujeres en determinada época de nuestra historia, ¿no? Podemos incluso discutir acerca del estereotipo de la mujer como un ser débil y delicado, ¿no? Porque la vemos cargando muchísimas cosas, la vemos como una mujer recia, en fin. Pero si yo elijo solamente, por ejemplo, hablar de que Pancho Fierro vivió en determinada época y pintaba de determinada manera y punto, estoy planteando una postura frente a la realidad y estoy decidiendo ignorar ciertos temas, ¿no? En ese sentido, lo que yo plantearía sería, para visibilizar los enfoques que podemos tener desde nuestro espacio cultural, desde nuestro museo, sentarnos un momento y preguntarnos, ¿no? ¿Qué dice nuestro discurso? ¿De qué habla nuestro museo? ¿Habla de objetos, de sucesos políticos, de estilos artísticos, de procesos sociales? ¿De quiénes habla? ¿Y por qué habla de esas personas, no? ¿Cómo son esas personas de quienes habla? ¿Son hombres o son mujeres? ¿Son personas de la élite? ¿Son personas del pueblo? ¿Cuál es su, digamos,
su nivel económico, ¿no? Y de esas personas, ¿qué cosas decimos de ellas? Va a ser un ejercicio interesante percibir esto, porque al hacerlo nos vamos a dar cuenta de que hay un montón de personas de quienes no hablamos en los museos. Y nos podemos sentar a pensar por qué no hablamos de ellas, ¿no? ¿Cómo son esas personas de quienes no hablamos? ¿A qué grupos humanos pertenecen? ¿Son hombres o son mujeres? ¿Son adultos mayores? ¿Son niños? ¿Son personas con discapacidad? ¿Son personas en situación de vulnerabilidad? ¿Son personas de la élite? ¿De quienes no hablamos? ¿No? Y eso nos va a llevar a, digamos, poco a poco pensar qué aspectos de la realidad problematizan nuestro espacio, problematiza nuestro museo, ¿no? Podemos pensar si estamos en el museo narrando una historia de procesos o una historia de personajes, por ejemplo. Estamos hablando de sucesos que se gestan, ¿no? Y un día sucede un hecho muy importante, o estamos hablando de personas que de pronto se despiertan un día, se iluminan y realizan una acción que luego cambia el curso de nuestra historia, ¿no? ¿De quiénes hablamos? ¿Cómo hablamos? ¿Por qué hablamos de esas personas? ¿Qué decimos? Esas son preguntas para pensar en lo que hacemos. Un segundo punto que quería tratar es el tema de los públicos, porque como les dije, pensaba al comienzo cuando hablamos de a partir de qué enfoques trabajamos en los museos, por un lado es muy importante pensar en la concepción del museo, en qué decimos, a partir de las colecciones que tenemos en el museo, y otro punto trascendental es los públicos, ¿no? Y aquí quisiera recordar lo que decía el maestro Paulo Freire, que es que el acto educativo, ya sea en educación formal o no formal, como es el caso de los museos, no es un acto neutro, sino que tiene una orientación precisa y que está determinada por ciertos intereses. No está calificándolo, está hablando de que el acto educativo responde a una mirada de la realidad. Precisamente por eso indica que ese acto educativo depende de la noción de persona, de ser humano que tenemos, y la noción de mundo que manejamos. Y yo diría incluso la noción de mundo que queremos construir, ¿no? Y eso nos lleva a preguntarnos a nosotros y a nosotras, ¿quiénes nos visitan en los museos? ¿Cómo definimos a estas personas que nos visitan? ¿No? ¿Todos nuestros públicos son iguales? Y más aún, ¿tratamos a todos nuestros públicos de la misma manera? Pensaba que, y cuando escuchaba a la compañera de Colombia lo pensaba más todavía, nos acercamos a los públicos cuando creo que en mi experiencia, eso sucede cuando buscamos conocerlos y asumimos que traen saberes y experiencias de vida. Conocerlos quiere decir no solo saber si vienen más escolares o vienen más adultos mayores, sino qué les interesa, de dónde vienen, cuál es su edad, sí, por supuesto, por qué están en el museo, qué cosas esperan de nosotros, de nosotras, ¿no? Cuando asumimos que traen saberes y experiencias de vida, lo digo porque desde la mirada de la educación tradicional, que muchas veces se ha filtrado también en la educación que hacemos en los museos, las personas se consideran un vaso vacío, ¿no? Que deben llegar al museo y deben estar llenas de conocimiento. Pero las personas no son un vaso vacío, van a leer, van a aprender lo que planteamos en el museo de acuerdo a su experiencia vital, ¿no? Y su experiencia vital tiene que ver con lo que saben, con lo que conocen, con los prejuicios que tienen, con los sentires que traen. Entonces es necesario que nos acerquemos a saber quiénes son, qué desean, cómo son, ¿no? Pensaba también en que nos acercamos a los públicos cuando establecemos un diálogo auténtico, sin distinciones. Y eso nos lleva a preguntarnos si, por ejemplo, le damos el mismo valor a una pregunta que hace una niña de 8 años con una pregunta que hace una mujer de 45. ¿Le prestamos la misma atención? O a veces caemos en el adultocentrismo y con más pequeñas, bueno, esas cosas que está preguntando, sigamos hablando, ¿no? De temas importantes. ¿Distinguimos a nuestros públicos o los tratamos igual? Igual me refiero con equidad, ¿no? Porque evidentemente el trato a una persona mayor y cómo le voy a explicar a una persona mayor, una cosa es diferente a cómo le voy a explicar a una niña, a un niño de primaria, por ejemplo, ¿no? Nos acercamos a los públicos también cuando nos acordamos de que traen un cuerpo, ¿no? Y cuando no solamente hablamos y
y nuestro trabajo se queda en lo verbal, sino cuando planteamos experiencias de movimiento, experiencias que tienen que ver con activar los otros sentidos, porque las personas somos un cuerpo, no tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. Y vuelve a pasar lo que pasa con la escuela tradicional, a veces en los museos, porque nos gana. La mayoría de personas hemos sido socializadas en la escuela tradicional y es difícil salir de ese esquema, ¿no? Pensamos que las personas son como cabezas con patitas que entran a escuchar, y no, pues somos más, definitivamente. Nos acercamos a los públicos también cuando vinculamos su experiencia vital con el museo y con el contexto, ¿no? Cómo el museo dialoga con lo que está pasando en este momento en la realidad. Porque para las personas, adultos, niños, personas mayores, es relevante en este momento, en este contexto social, económico, acudir al museo. ¿Qué dice el museo? ¿Cómo interpela el museo la realidad? ¿Qué dice sobre lo que está pasando? ¿Qué claves nos da para entender lo que está pasando? ¿Cómo reflexionamos a partir de lo que nos plantea? Y esto no está reñido con el disfrute, naturalmente, ¿no? Más bien, a veces tenemos pocos espacios para estar con nosotras mismas, para disfrutar, y el museo también puede ser un espacio para eso. Y eso también es innovador. Nos acercamos a los públicos también cuando planteamos, y ya lo hemos dicho antes, acciones adecuadas a sus características, ¿no? Cuando nos acercamos con un lenguaje no rimbombante y así un lenguaje que evidencie todo lo que sabemos, porque eso muchas veces lo que hace es espantar a la gente, más bien porque no nos van a entender y se van a aburrir y se van a sentir mal, además, por no saber, sino más bien cuando planteamos un lenguaje cercano, comprensible, cuando planteamos actividades que aluden a sus diferentes saberes, cuando respondemos a su contexto, como ya lo comenté, cuando proponemos actividades que pueden ser retadoras también, ¿no? Cuando no nos quedamos en, bueno, ya que los niños al final de la visita pues coloreen. Ya, sí, puede ser colorear, pero ¿para qué? ¿Con qué detonante? ¿Qué vamos a hacer luego con eso que están coloreando, ¿no? ¿Qué aprendizaje va a detonar en ellos? Cuando pensamos literalmente en sus características y respondemos a ellos, ¿no? Y también, finalmente, cuando diseñamos no solo para los públicos, sino con los públicos, ¿no? Y entonces, mi propuesta en esta presentación, más que compartir certezas, es, como han visto, plantear muchas preguntas, ¿no? Plantear preguntas en nuestras propias propuestas museográficas, educativas, porque eso nos ayuda a saber de dónde estamos partiendo, de qué punto, de qué manera estamos mirando la realidad, cómo estamos concibiendo los museos, cómo estamos concibiendo los públicos. A veces este ejercicio puede ser un poco difícil porque tenemos una declaración de intenciones y al mirar nuestras acciones nos damos cuenta que tal vez no hay mucha coincidencia, pero eso es rico, darnos cuenta de que no hay esa coincidencia, darnos cuenta que tenemos mucho que hacer, ¿no? Es un ejercicio interesante, es como hacer una suerte de foda, ¿no? ¿De dónde estamos partiendo? ¿Qué fortalezas tenemos? ¿A qué procesos estamos aportando? Y cuando digo procesos que estamos aportando, no me refiero solamente al positivo, porque los museos podemos aportar a procesos de reflexión, de pensamiento crítico, a detonar la creatividad, pero también podemos estar sumando a prejuicios, a actitudes de discriminación, por ejemplo, de invisibilización de comunidades, de personas, ¿no? A partir de ese conocimiento, de saber de dónde partimos, cómo miramos a los públicos, cómo miramos nuestro rol, qué queremos hacer, podemos tomar decisiones para mejorar, para enriquecernos y enriquecer lo que hacemos con los públicos. Priscila me preguntaba acerca de si estos enfoques cambiarían, si estas preguntas cambiarían en la actualidad, ¿no? En este contexto de emergencia, donde todo pasa por lo virtual, al menos en este momento. Y yo creo que en realidad estas preguntas son válidas también para el trabajo a partir de lo virtual, porque lo virtual no va a... Si tenemos una mirada, por ejemplo, de que queremos trabajar a partir de detonar la creatividad en las personas, vamos a encontrar a partir de lo virtual herramientas para seguir detonando la creatividad. Si nuestra mirada es, hablemos solamente de estilos artísticos y no miremos lo que pasa en la realidad, vamos a llevar eso a lo virtual. Si nuestra mirada lamentablemente ha invisibilizado a las mujeres en el museo, vamos a llevar eso a lo virtual. O sea, lo virtual no va a ser ni mejor ni peor en el sentido de las reflexiones que planteemos. Tenemos que
va a trasladar lo que estamos haciendo. Por eso es importante, creo yo, reflexionar sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos, porque así vamos a poder responder mejor a las cosas que las personas necesitan, vamos a responder mejor a la realidad y vamos a ser sinceros y sinceras con nosotras mismas. Bueno, esa sería mi presentación. He corrido un poquito para no pasarnos del tiempo. Ok, muchísimas gracias, Elisa. Justamente te adelantaste con la pregunta, pero ha estado muy interesante poder conocer ¿no? un poco más de manera teórica y la manera de pregunta lo que vendrían a ser los enfoques y lo importante que es tener muy claro el discurso del museo, ¿cierto? Bueno, la siguiente parte era justamente sobre las preguntas que les planteé. Bueno, Elisa ya nos respondió la pregunta que era si estos enfoques cambiaban con respecto a la práctica que tenemos hoy en día por el tema del COVID, el distanciamiento social y bueno, la reapertura de museos, cómo haríamos con esto. Pero entonces vamos a pasar a la pregunta para Marcela. ¿Cómo podemos volver a conectar con nuestros públicos frente a la reactivación de museos? Esta es una pregunta que se están haciendo, creo que en todos los museos del mundo, es un tema de debate. Quisiéramos saber tu opinión, Marcela. Efectivamente. Muy bien. Me conecto acá con el pan. Bueno, muy bien. Sí, perfecto. Latinoamericano también. Obviamente estuvimos con todos los protocolos, nos los circulamos, digamos, todo lo que a nivel institucional se requería, pero creo que lo más importante es que finalmente en este tiempo de pandemia logramos también reconectarnos con los públicos a otro nivel. Entonces, si bien volver al espacio físico del museo pues ha sido bastante diferente de lo que hacíamos antes, ¿cierto? En el sentido en que pues hay menos personas, hemos definido unos días más acotados, más limitada la atención, mientras vamos teniendo la seguridad de ese cuidado y autocuidado, pero también hemos descubierto otras facetas que nos han hecho comprendernos y comunicarnos a otro nivel. En ese sentido ha sido muy interesante también para mí. Precisamente el sábado pasado, el sábado, ahorita en septiembre, el primer sábado de septiembre reabrimos. Entonces fue como estábamos muy a la expectativa de cómo iba a ser esa reconexión, como propones en la pregunta. También aprendiendo corporal, comunicativamente, cómo volver a estar en ese espacio. Nos pasaron cosas como que llegaba una familia, entonces habíamos hablado de la distancia social, pero en ese momento nos dimos cuenta que como eran familia, ellos podían tener una distancia entre sí distinta, que quienes manteníamos la distancia por el cuidado éramos nosotros. Y fue muy interesante, fue como una especie de danza, ¿no? Ocupamos el espacio y yo danzo hacia acá para que tú puedas moverte para allá. Cuando lo pensamos de esa manera fue muy bonito incluso, no era movernos de otra manera, ya no nos movemos solos, nos movemos con el otro. Y eso fue lindo, para mí fue lindo. Fue muy emocionante, por ejemplo, que esta familia, que fue la primera que yo atendí en una visita, venía con un bebé de 1 mes. Entonces lo tenían muy cuidado, nosotros fuimos también extremadamente respetuosos de esa burbuja, de ese espacio,
y descubrimos otras formas de tocar. Entonces en la huerta llegaron a tocar las plantas, sabíamos, incluso designamos como espacios para que fueran pasando los públicos de las 10, de las 11, ¿no? Para no tener problemas con el contacto. Es cambiar su chip, pero como les digo, esta danza como una danza colectiva, fue como movámonos y el cuerpo empieza a desarrollar como una propiocepción y una percepción del otro distinta. Yo para eso no estaba preparada, les cuento, o sea, como que hicimos todos los ciclos, pero cuando empecé a pensar en esta danza fue muy bonito, fue como toquémonos de otra manera, toquémonos con la mirada, toquemos con el movimiento, ¿no? Y es una sincronía que yo creo que vamos a seguir desarrollando. Por supuesto que sí hay que cambiar cómo hacer este nuevo, digamos, acá le llamamos esta nueva realidad, ¿no? Yo creo que de todas formas nuestra percepción del ambiente, del espacio, de la importancia del contacto con los otros, se va a renovar y eso nos va a dar también una fortaleza para valorar el encuentro en el museo de otra manera que no habíamos previsto nunca. O sea, es porque ha sido tan difícil también para vivir, tan caótico, en oportunidades tan agotador, porque y nos lleva yo hice un sondeo acá con museos de Bogotá, les conté que íbamos a estar en esta charla y varios me mandaron palabras que son muy bonitas. Acá ha pasado algo lindo en Colombia, es que cuando está alguno de nosotros en una charla, de alguna forma estamos todos. Hay grupos indígenas que dicen que cuando una persona de esa comunidad está en un espacio, está el colectivo. Y queremos llevar como esa idea, o sea, donde esté uno, estamos todos. Porque esa es como una base. Entonces las palabras algunas de las palabras que nos dieron fue cuidado, autocuidado para reencontrarnos, ¿no? Eso involucra el cuidado de los equipos, puede ser muy agotador no estar en esta tensión de tengo que salir, cómo me comunico, si cada 2 horas me tengo que estar lavando las manos, si tengo que cuidarme, si qué pasa cuando alguien que esté en el grupo no sigue las indicaciones, ¿no? Todo puede ser muy estresante, pero también tenemos ese equilibrio que les digo, ¿no? La danza como del mediador, o sea, cómo vamos a bailar con el otro en el espacio, cómo lo vamos a resignificar. Eso ha sido algunas de las como recomendaciones, estar abiertos al cambio, ser flexibles, estar muy tranquilos. Esa me gustó mucho porque de todas formas uno siempre está como muy tensionado, sobre todo cuando está como a cargo de esos equipos, ¿no? Entonces tenemos por un lado el equipo de personas que están en el museo, que hace parte del área educativa, nosotros que somos el equipo de territorialización, que vamos a salir al territorio. Ese es un siguiente paso, eso no lo hemos hecho hasta ahora, lo hemos hecho por teleconferencia, pero estamos viendo cómo poder salir a los barrios, reunirnos con poca gente, preguntar sus horarios, ¿no? También entender la sincronía de la gente, porque esto igual nos ha cambiado los hábitos, las costumbres, los días en que podemos salir. Entonces es como una expectativa, pero pues yo me voy a quedar con esa imagen y quisiera dejárselas como esa imagen de la danza con cambiar esa significación, ¿no? Aceptar que somos distintos también y en esa medida que podemos percibir de maneras que tal vez nunca nos habíamos propuesto, pero pues es un poco la dinámica de la vida, ¿no? Entender qué es lo que nos va llenando, así como Elisa y Marilu nos han contado también cómo se preparan y cómo hacen, pues creo que esto nos ha dado unas nuevas coordenadas, unas nuevas rutas de navegación. Ok, Marcela, muchísimas gracias. La siguiente pregunta sería para Marilu. La pregunta sería, ¿cómo acercar al público escolar a los museos en tiempos de distanciamiento social? Sabiendo de que el público escolar siempre ha sido el principal en los museos, ¿no? El más numeroso. Y bueno, y a ver si retoman las clases, al menos aquí en Perú, ¿no? ¿Cómo estaríamos acercándonos a ellos? Gracias, Priscila. De verdad que es una pregunta muy importante y también muy particular, porque en nuestro caso los colegios en el país pues van a demorar bastante en volver a los espacios físicos de los museos. La virtualidad con los colegios va a seguir manteniéndose durante varios meses más, creo que inclusive hasta el próximo año escolar, ¿no? Una vez iniciado el año escolar, que se puedan tomar estas visitas
grupales físicas que hacían los colegios donde teníamos que a veces recibir hasta 100 personas a la vez. Esa experiencia va a tomar su tiempo en volver a darse. Mientras tanto, tenemos otras maneras de comunicarnos con ellos y empezando con los docentes, que son nuestro nexo directo, ¿no? Es el volver a trabajar con los docentes. Como lo hacíamos de manera física, pues vamos a tener que hacerlo de manera virtual. Y ahí es donde nosotros hemos empezado a trabajar y a desarrollar nuestros programas. Concentrarnos, manteniendo los ejes temáticos, como decía Elisa, no necesariamente el hecho de pasar la virtualidad hace que te olvides de ellos, tienes que seguir con esos ejes, tienes que conseguir con tus programas, pero también tienes que seguir preguntándote si lo que tú estás haciendo solamente es de tu interés personal o también responde a las necesidades que tienen los docentes ahora en día, que todo lo tienen que trabajar desde el aula virtual. Y ahí tenemos una ventaja. Al formar parte de una corporación municipal, tenemos áreas que están dedicadas exclusivamente al trabajo con los docentes. Está la sugerencia de educación, que es con la que nosotros mantenemos un contacto bastante continuo para poder conversar con los colectivos que se han formado con docentes y ver qué es lo que quieren profundizar, qué es lo que quieren ampliar o mejorar, qué les puede servir como recursos para sus aulas. Va a ser la manera en que nos vamos a comunicar un buen tiempo después, y creo que inclusive después de pandemia va a seguir siendo una manera paralela entre la experiencia presencial, continuar con la experiencia virtual, que pueda ayudar a que la visita no solamente se dé en el espacio, sino que la visita se pueda antes de conocer el museo, después de conocer el museo, y que pueda seguir generando diálogos, ¿no? La experiencia en el Museo Metropolitano es una historia desarrollada por una visión de lo que vendría a haber sido los diferentes contextos históricos que se dieron en la ciudad de Lima. Nosotros tenemos que ampliar esos contextos históricos, incluir a los protagonistas que han sido silenciados, las voces que no hemos visto, los grupos que no estaban en la narración principal, tenemos que hacerlos presentes. Y la idea de estas actividades virtuales que estamos desarrollando justamente apuntan hacia ello, ¿no? Que todos los géneros estén aquí, que las personas con discapacidad también se sientan reconocidas, se sientan atendidas, que las diferentes comunidades que radican en Lima, hemos empezado con la comunidad de habla quechua, seguramente seguiremos con comunidades amazónicas, que todos estén representados, porque la historia de la ciudad de Lima la hacemos todos. Finalmente no es la historia no es aquello solamente lo que sucedió, sino lo que está sucediendo en este momento. Inclusive esta pandemia seguramente va a formar parte de nuestra historia de ahora. Muchas gracias, Marilu. Muy interesante lo que mencionas ahora, lo último, ¿no? La pandemia va a ser parte de nuestro discurso en algún momento, nuestro discurso histórico. Y bueno, ya para cerrar este interesante conversatorio, creo que hemos tenido muchos puntos en común. No sé si quieran agregar algo. Les voy a dar el pase a cada una para que hagan un comentario final o si quieren agregar algo, ¿sí? Elisa, por favor, ¿quisieras agregar algo? No, realmente ha sido súper rico poder escuchar y conocer un poco más de la experiencia de Marilu, que bueno, hemos trabajado juntas, ya conocía un poquito, pero entrar a profundidad y saber cómo planifican, qué actividades tienen, cómo atienden a las diferentes necesidades y características de la gente, ha sido muy, muy rico. Igual en el caso de Marcela, ¿no? Siempre es interesante conocer cómo se manejan los museos en una realidad de alguna manera parecida a la nuestra y qué reflexiones traen, ¿no? Pensaba también en que esto de lo que hablaba hace un rato, de las reflexiones y sentarnos a pensar, puede ser engorroso, puede ser como, a veces no tenemos tiempo para eso, ¿no? En los museos siempre hay que hacer 80 cosas y los departamentos de educación tienen como pocas personas y hay que hacer todo es para ayeres, hay que hacer materiales y trabajar con los niños pequeños y con los adultos mayores y, en fin, ver 80 cosas. Y a veces el contexto no nos ayuda, ¿no? Pero creo que es necesario darnos un tiempo, ¿no? Para no replicar cuestiones de las que tal vez ni siquiera somos conscientes, ¿no? Sino que han venido marcadas por la educación tradicional, como lo comenté mucho, en la escuela tradicional, la mirada tradicional de quiénes son los niños, ¿no?
personas a medio hacer, ¿no? Que la gente llega al museo a llenarse de contenido, son cuestiones que jalamos a la educación tradicional con las que hemos crecido y en ocasiones replicamos estereotipos, replicamos maneras de ser inconscientemente, ¿no? Entonces, por eso es importante sentarnos a discutir sobre eso y explicarle también, hacer valer esto porque propongo esto como un ejercicio para el Departamento de Educación del museo, pero también me parece que es necesario que se haga desde las direcciones de los museos, ¿no? A veces, de pronto, las direcciones están, como ha pasado tradicionalmente, más enfocadas en las colecciones, pero el museo tiene dos ejes, ¿no? La colección sí, pero los públicos. O sea, no, una colección sin público, sin atender a la gente, sin responder a sus necesidades, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces creo que también es tarea de las personas que estamos en las áreas educativas de fundamentar y hacer ver la necesidad de reflexionar sobre estos grandes temas que luego aterrizan en todas las acciones que el museo tiene, ¿no? Desde qué piezas se eligen para determinada muestra hasta la acción que se hace con los niños y niñas de 5 años. Son como ejes transversales y preguntas transversales. Un poco incómodas tal vez en algún momento, pero ricas para mejorar nuestro trabajo. Eso quería agregar, nada más. Muchas gracias, Elisa. Marcela, ¿quisieras agregar algo más? Pues sí, creo que algo que ha sido como muy interesante y pues la verdad me identifico con muchos de los temas y aspectos que han tocado tanto Elisa como Marilu, ha sido como renovar esta cercanía particularmente latinoamericana, o sea que creo que todo esto de la pandemia nos ha obligado a buscar otras formas de contacto, entre otros generar espacios como este tan interesante que estamos teniendo, ¿no? Y que a pesar de esa distancia física, yo siempre he sostenido que es más lo que nos une que lo que nos separa. Entonces, creo que para mí esta época ha sido una época de renovarnos pedagógicamente, pero particularmente a nivel humano también. Y ese es un componente fundamental para todo este tema de la educación y muchos del trabajo en comunidades. Y hoy escuchándolas, pues creo que reafirmo esa idea de que es clave tener estos puentes. Realmente agradezco mucho este espacio porque sé que para uno como persona atenta a los procesos educativos e interesado como en estas áreas, tener esta retroalimentación y esta posibilidad de encontrar nuevos caminos, incluso de establecer proyectos conjuntos a un mediano, corto y largo plazo. Yo creo que esto nos está abriendo esas posibilidades. Hay muchos temas por resolver, siempre tenemos como lo que decía ahorita Elisa, mucho trabajo, Marilu también destacaba, pero pienso que esto es una buena oportunidad para recuperar esos espacios de discusión y de reflexión y generar posibilidades. A mí me parece que siempre hay que estar muy abierto a la posibilidad, como el agua que va encontrando un camino. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Finalmente, Marilu, ¿quieres agregar algo más? Bueno, quiero agregar mi agradecimiento a ti, Priscila, por habernos convocado, por haber escogido el tema que nos ha unido y a mis compañeras por haberme permitido conversar sobre mi experiencia en el diseño y la planificación de nuestro programa en el Museo Metropolitano. De verdad que, como dice Marcela, tenemos tantas cosas en común. En los museos latinoamericanos compartimos muchos puntos y ha sido bien enriquecedor saber que estamos caminando hacia el mismo sendero, ¿no? Que estamos dirigiéndonos a un trabajo de públicos en el cual estamos considerando la participación del público también dentro de los espacios museales, que no solamente son, como dice Elisa, públicos que vienen vacíos con ganas de llenar sus cabezas, ¿no? Por el contrario, todos somos personas capaces de compartir y de poder ofrecer una experiencia. La experiencia del museo las hacemos todos, los que trabajamos en el museo, nuestros visitantes, los futuros visitantes. Hay más proyectos que hacer. Ahora, también tengo que ser positiva con la pandemia, a pesar de que nos tiene a todos encerrados. Ha sido una oportunidad para poder priorizar nuestros
nuestras metas, ¿no? A veces el día a día, como decía Elisa, nosotros en la administración pública, nuestro museo municipal, pues nos ganan los pedidos, digamos, deseos de poder atender a todos y no nos permite a veces atenderlos a todos de manera equitativa, ¿no? Finalmente terminamos atendiendo a un público bien y al otro público no, o nos terminamos ignorando. En cambio, este momento en el cual nos estamos deteniendo un poco nos ha permitido poder entender que podemos hacer las cosas mejor si sabemos seleccionar qué cosa vamos a trabajar, con cuáles van a ser nuestras prioridades, porque lamentablemente no se puede atenderlos a todos. Entonces, con quien hayamos decidido trabajar, o los temas que hayamos decidido tocar, los tenemos que hacer bien, los tenemos que hacer de una manera trascendente, creo yo. Y bueno, eso es con lo que quiero cerrar, ¿no? De que creo que estas coincidencias han sido riquísimas y nos voy llena de ideas de las cosas que han compartido tanto Elisa como Marcela. Muchísimas gracias. Bueno, yo les quiero agradecer a las tres, a Elisa, a Marilú, a Marcela. Muchísimas gracias por aceptar participar en este conversatorio. Gracias a la Municipalidad de Lima por darnos este espacio. Y bueno, espero que pronto nos podamos encontrar de nuevo, quizás tener proyectos conjuntos, como dicen, ¿no? Tener un encuentro más. Y bueno, muchas gracias por participar. Eso sería todo. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Hasta luego y muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, chicas. Muchísimas gracias.